Los jardines florecían con flores de finales de primavera y desde algún lugar en la parte trasera me llevaban voces y risas. Julián nos recibió en la puerta vestido de una forma más informal de lo que jamás lo había visto. Vaqueros oscuros, una camiseta Henley gris ajustada a sus hombros, sin chaqueta. Parecía más joven, más cercano. «Están en el jardín», dijo, haciéndonos pasar con un gesto. «Aviso, mi madre ha invitado a medio vecindario. Las comidas de domingo se vuelven extensas». El jardín se había transformado en un comedor al aire libre. Una mesa larga, cubierta con un mantel blanco, se extendía por el patio, ya repleta de fuentes de comida. Unas 30 personas iban de un lado a otro, hablando y riendo en una mezcla de italiano e inglés. Los niños corrían entre los parterres, sus gritos de alegría, atravesando las conversaciones de los adultos. Valentina apareció radiante, con un vestido coral, y envolvió a Riley en un abrazo. «Ahí está mi niña preciosa. Ven, los otros niños están jugando junto a la fuente». Riley vaciló, mirándome por encima del hombro. Julián se agachó a su lado. «Es seguro», dijo en voz baja en italiano, y luego lo tradujo. «Mis hombres vigilan los muros. Nadie entra si no debe entrar. Ve a jugar». Riley asintió, confiando en él por completo, y salió corriendo con una niña de su edad que había aparecido junto a Valentina. «Confía en ti», observé viendo a mi hija desaparecer en el jardín. «Los niños tienen buen instinto». Julián se incorporó. «Ven, te presentaré a todos, aunque la mayoría no recordará tu nombre después de hoy. Las familias italianas son grandes y ruidosas». No se equivocaba. Durante la hora siguiente conocí a primos, tíos y amigos de la familia, cuyas relaciones no conseguí seguir. Todos hablaban con las manos, las voces superponiéndose en un caos alegre. La comida parecía en oleadas interminables: antipasti, pasta, carnes a la parrilla, verduras rociadas con aceite de oliva, pan todavía caliente del horno. Durante todo ese tiempo, Julián se mantuvo cerca, no encima de mí, pero presente, presentándome como Megan, una amiga de la familia, con la mano apoyándose brevemente en mi espalda baja o en mi hombro. Toques casuales que se sentían como una declaración. Durante la comida, vi a Christopher en el extremo más alejado de la mesa. Hoy estaba sobrio, o casi picoteando la comida, mientras observaba a Julián con una amargura imposible de ocultar. Cuando Julián echó la cabeza hacia atrás y se rió por algo que había dicho Valentina, la expresión de Christopher se retorció en algo feo. «No le hagas caso», murmuró una mujer a mi lado. Una prima de Julián, supuse, aunque ya había perdido la cuenta. Christopher está enfadado con el mundo desde que perdió a Sofía, especialmente con Julián por haber sobrevivido mejor al dolor. Después de la comida, mientras los invitados se quedaban tomando café y postre, Julián me encontró mirando a Riley jugar con los otros niños. «¿Quieres que nos vayamos de aquí?», preguntó en voz baja. «El caos llega a ser abrumador». «¿A tu madre no le molestará?». «Estará encantada. Lleva semanas intentando quedarse sola contigo y conmigo». La confesión me hizo subir el calor a la cara. Julián lo notó y algo parecido a la diversión parpadeó en sus ojos oscuros. «Helado», dijo. «Hay un sitio que a Riley le encantará, a 20 minutos de aquí». Riley estaba entusiasmada con la idea, dando saltitos en el asiento trasero del coche de Julián. Un vehículo distinto de la berlina habitual, esta vez un todoterreno azul oscuro, con asientos de cuero y una tecnología que yo no entendía. La heladería era pequeña y familiar, escondida en un barrio que parecía congelado en otra época. Julián conocía al dueño por su nombre. Habló con él en italiano rápido, mientras Riley pegaba la cara al cristal del mostrador. «Quiere probarlo todo», traduje, sonriendo ante la indecisión de mi hija. «Entonces lo probará todo», respondió Julián con sencillez, pidiendo una degustación de 6 sabores. Nos sentamos en una mesa exterior, Riley avanzando metódicamente por su helado, mientras Julián y yo fingíamos no mirarnos. El sol de la tarde era cálido, la calle estaba tranquila, parecía casi normal, como si fuéramos simplemente una familia disfrutando de un helado de fin de semana. Excepto que no éramos una familia. Éramos una madre soltera a su hija, y un hombre cuya protección venía acompañada de obligaciones que yo no había reconocido del todo.
A Riley se le empezaron a cerrar los ojos a mitad del segundo sabor. La larga tarde, los juegos, la comida abundante, todo le cayó encima de golpe. Julián se dio cuenta antes que yo. «Vamos, Picola», dijo con ternura. «Es hora de descansar». La llevó en brazos hasta el coche. La acomodó en el asiento trasero, donde enseguida se hizo un ovillo y se quedó dormida. En lugar de conducir a casa, Julián entró en un pequeño parque cercano y apagó el motor. «Dormirá mejor si no nos movemos», explicó, girándose en su asiento para mirarme. «Podemos esperar». En aquel silencio repentino, con mi hija durmiendo tranquila detrás de nosotros, las barreras que yo había mantenido se resquebrajaron un poco. «¿Por qué estás haciendo realmente todo esto?», pregunté. No lo exigía, solo necesitaba entender. Los abogados, la seguridad, las comidas de domingo, no somos nada para ti. La expresión de Julián cambió, y algo vulnerable atravesó su control habitual. Cuando tenía 17 años, dijo despacio, tenía una hermana pequeña, bella. Tenía 13, acababa de empezar el instituto. Era preciosa, brillante, llena de vida. En pasado. Se me encogió el pecho. Hubo una disputa con una familia rival. Los rusos, de hecho. Los mismos que mencionó mi hermano en la fiesta de mi madre. Querían territorio que controlaba mi padre. Él se negó a negociar. Las manos de Julián se tensaron sobre el volante, con los nudillos blancos. Respondieron atacando a Bella. La agarraron al salir del colegio y la retuvieron 3 días. Para cuando la encontramos, se detuvo la garganta trabajando. No sobrevivió a lo que le hicieron. El horror y la pena me golpearon con fuerza. Julián, lo siento muchísimo. Mi padre se convirtió en otra persona después de aquello. Implacable, paranoico, incapaz de confiar en nadie. Lo vi destruirse, intentando proteger lo que quedaba de nuestra familia. Murió 5 años después de un infarto provocado por el estrés. Me dejó al mando con 22 años. Se volvió para mirarme, directamente, los ojos oscuros, ardiendo de intensidad. Juré que jamás permitiría que nadie, bajo mi protección, sufriera lo que sufrió Bella, que usaría todos los recursos, todas las ventajas, para mantener a salvo a mi gente. Y entonces se perdió Sofía, la hija de Christopher, en aquel ataque al restaurante, a pesar de todas mis promesas. El peso de aquella culpa cargada durante 10 años era visible en cada línea de su rostro. Así que sí, os estoy protegiendo a ti y a Riley, pero no es caridad, es penitencia. Es intentar salvar a alguien a quien sí puedo salvar, cuando no pude salvar a quienes perdí. Sin pensarlo, estiré la mano por encima de la consola y tomé la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos de inmediato, con una fuerza casi dolorosa por su intensidad. «No puedes salvar a todo el mundo», dije en voz baja. «Esas muertes no fueron culpa tuya». «¿No lo fueron? Soy yo quien tiene el poder ahora. Si hubiera sido más fuerte, más listo, más implacable, serías tu padre». Muerto a los 47 por el estrés de intentar controlar lo incontrolable. Julián miró nuestras manos entrelazadas y luego alzó la vista hacia mí. Lo que fuera que vio en mi expresión le cortó la respiración. «No me tienes miedo». «Debería, me aterras, pero no por las razones que tú crees». «¿Por qué razones entonces?» No pude decirlo. No pude admitir que lo que me aterraba era lo mucho que había llegado a depender de él, lo segura que me sentía en su presencia. Que mi hija llamara Nona a su madre, aprendiera italiano con él y buscara su coche cada tarde. Que yo hubiera empezado a enamorarme de un hombre cuyo mundo acabaría devorándonos. En lugar de eso, me incliné por encima de la consola y lo besé. Julián se quedó completamente inmóvil durante un latido. Luego, su mano libre me sujetó la nuca y me devolvió el beso con una intensidad que me robó el aliento. No fue suave ni vacilante, fue posesivo, exigente. 10 semanas de tensión liberándose por fin. Saboreé la desesperación en aquel beso, la suya y la mía. 2 personas que habían estado solas demasiado tiempo, encontrando un refugio temporal la una en la otra. Cuando por fin nos separamos, ambos respirando con dificultad, Julián apoyó la frente contra la mía.
Esto complica las cosas, dijo con voz ronca. Lo sé. Te mereces algo mejor que esto, algo mejor que yo. Quizás yo pueda decidir lo que merezco. Se apartó lo justo para mirarme a los ojos. Si hacemos esto, si cruzamos esta línea, no habrá vuelta atrás. Serás mía de formas que van más allá de la protección. ¿Lo entiendes? Aquella posesividad debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, me encendió la sangre. Lo entiendo. Julián me besó de nuevo, esta vez con más suavidad, antes de apartarse a regañadientes. Debería llevaros a casa. Riley necesita su cama, no un asiento de coche. El camino de vuelta fue silencioso, cargado de promesas no dichas y complicaciones reconocidas. En mi edificio, Julián nos acompañó hasta la puerta, a pesar de la presencia de Anthony cerca. Necesito unos días, dijo, mientras Riley avanzaba soñolienta hacia el ascensor, para encargarme de unos asuntos que se han ido acumulando. Anthony mantendrá la seguridad y los abogados lo tienen todo bajo control. ¿Es peligroso ese asunto? Siempre es peligroso, pero tendré cuidado. Me rozó la mejilla con el pulgar. Llámame si necesitas algo. Lo digo en serio. Después de que se marcharan, llevé a Riley a la cama y luego me quedé junto a la ventana, mirando la calle de abajo, donde uno de los hombres de Julian mantenía la vigilancia desde una distancia discreta. Hoy había cruzado una línea. Había reconocido sentimientos que llevaba tiempo negando. Acepté que lo que estaba ocurriendo entre Julián y yo era más que conveniencia o protección. La pregunta era, ¿qué precio pagaríamos los dos por ese reconocimiento? El mensaje llegó a las 3:47 de la tarde, mientras editaba fotos de una boda. Un archivo de video, sin palabras. Mi dedo quedó suspendido sobre la pantalla, con algún instinto primitivo advirtiéndome de que no lo abriera. Pero las madres no tienen el lujo de ignorar posible información sobre sus hijos. Pulsé reproducir. Riley estaba sentada atada a una silla en lo que parecía un almacén abandonado. Paredes grises, suelo de cemento, manchado por lo que fuera que hubiera ocurrido allí. Sus rizos rubios estaban enredados, y los surcos de las lágrimas atravesaban la suciedad de su carita. Alguien le había puesto cinta adhesiva sobre la boca, y sus ojos estaban muy abiertos con un terror apenas contenido. La cámara se acercó y pude ver su pecho agitarse mientras respiraba con pánico por la nariz. Estaba intentando con todas sus fuerzas ser valiente. Debajo del video apareció un texto en caracteres cirílicos seguido de una traducción aproximada al inglés. De Luca tiene 12 horas. Acceso al puerto o la niña no vuelve. El teléfono se me cayó de las manos temblorosas sobre la mesa. Riley, mi bebé, mi mundo entero arrebatado por monstruos que no la veían más que como una moneda de cambio. No podía respirar. No podía pensar más allá de la imagen de su cara aterrada, de las cuerdas hundiéndose en sus pequeñas muñecas, de la certeza de que me estaba llamando en su mente. Mis manos volvieron a encontrar el teléfono, torpes, al marcar el número de Julián. Sonó una vez antes de que respondiera. «Megan». «La tienen». La voz se me rompió con las palabras. «Los rusos. Me han enviado un video. Está atada y asustada, y van a hacerle daño si tú no...». «Lo sé». Su voz era mortalmente serena. «He recibido el mismo video hace 2 minutos. ¿Dónde estás?» «En casa. Estoy en casa. Julián, van a hacerle daño». «No lo harán». Había acero bajo aquellas palabras. «No mientras siga siendo valiosa. Escúchame con atención. Cierra la puerta con llave. Voy a mandar a Anthony a buscarte. 10 minutos. No prepares nada. Solo espera». «No puedo quedarme esperando sin más». «Megan», cortó mi histeria creciente. «Cada segundo que pasas entrando en pánico es un segundo en el que no nos movemos. Confía en mí. La recuperaré». La llamada se cortó. Recorrí mi pequeño salón como un animal enjaulado, comprobando la ventana cada 30 segundos. 8 minutos después, el coche de Anthony frenó chirriando frente al edificio. Yo ya estaba bajando las escaleras antes de que él pudiera salir. «¿Dónde está?», exigí, subiéndome al asiento del copiloto. «Estamos en ello». Anthony se incorporó al tráfico con una urgencia controlada. «Julián ya está movilizando al equipo». El trayecto hasta la mansión de Julián duró 17 minutos,
que se sintieron como 17 horas. Mi mente me mostraba aquel video una y otra vez. Los ojos aterrados de Riley, las cuerdas, el almacén frío. ¿Qué le estarían haciendo en ese momento? ¿Estaría llorando? ¿Gritando? ¿Creería que la habíamos abandonado? Las puertas de la mansión ya estaban abiertas cuando llegamos. Varios vehículos llenaban la entrada circular y hombres vestidos de oscuro se movían con precisión militar. Julián me recibió en la puerta. Se había cambiado y llevaba equipo táctico, pantalones cargo negros y una camiseta ajustada bajo un chaleco antibalas. Su expresión estaba tallada en hielo. «Ven», dijo, conduciéndome por la casa hasta una habitación que no había visto antes. El centro de operaciones parecía sacado de una película de espías. Una pared entera estaba cubierta de monitores de ordenador mostrando imágenes de satélite, cámaras de tráfico, firmas de calor. Media docena de hombres trabajaban ante teclados, con voces superponiéndose en ráfagas rápidas de italiano e inglés. Valentina estaba en un rincón, con un rosario apretado entre sus manos envejecidas, los labios moviéndose en una oración silenciosa. «Enséñamelo», ordenó Julián. Uno de los técnicos abrió el video que yo había recibido. Julián lo vio una vez, con el rostro inexpresivo, y luego hizo un gesto al técnico para que congelara un fotograma que mostraba el interior del almacén. «Detalles del fondo», dijo señalando. «Esa configuración de ventanas. El patrón de óxido de esas tuberías cruza los datos con las propiedades rusas conocidas en Newark». «En ello», respondió el técnico, los dedos volando sobre el teclado. Julián se volvió hacia mí. «El video fue enviado hace 40 minutos, según los metadatos. Están siguiendo el protocolo estándar de secuestro. Establecer control antes de hacer exigencias. Quieren tus puertos.